Vamos a hablar sobre la menopausia. Ay, sí, Jerry. Este periodo que también ya me tocó tan crujiente, tan doradito, Tan esponjosito. Ay, tan tan sorpresa. esponjosito. Tan sorpresa, porque no te imaginas. Una cosa es que te cuenten, Y otra ¿no? que lo vivas. Y otra es que empieces a sentirlas desde antes y no sepas ni qué era. Porque como que uno piensa que es, no, te van a empezar a pasar cosas cuando ya tengas la última menstruación, ¿no? Pero antes no piensas que te está pasando todo eso. Puedes Bueno. pensar que estás deprimido, puedes pensar que se te cae el pelo, que estás engordando un poco más, y luego resulta que todo eso, ¿qué creen que era? La menopausia. Menopausia. Eso, sí. Pues bueno, fíjese que la menopausia es el periodo que termina con la fase reproductiva de la mujer. Ese es la menopausia, el periodo que termina con la fase reproductiva de la mujer. Y la menopausia empieza al terminar la menstruación. Ahora, hay un periodo en el que se espacia la menstruación, va, viene y no son tan fértiles, o realmente ya no son fértiles. Sí. A ese periodo se llama perimenopausia o premenopausia. Sí. ¿Por qué? Porque con el tiempo los ovarios pierden gradualmente la habilidad para producir estrógenos y progesterona. O sea, se necesitan las dos hormonas, tanto los estrógenos como la progesterona, que son las hormonas que regulan el ciclo menstrual. Así como la producción del estrógeno disminuye, la ovulación y la menstruación ocurren muy a menudo. O sea, comienza a bajar la producción de estrógenos y comienzan a ovular y a menstruar de manera muy irregular, ¿no? Cierto. Entonces, aquí es cuando deben de entender que las damas tienen un periodo por el cual su organismo comienza a cambiar. No es que sea una enfermedad, Así es. o realmente no es una enfermedad. Es un periodo en el que el organismo comienza a cambiar. Así es. Y al comenzar a cambiar, comienza a presentar pues distintas fases que ustedes no conocían, como la baja de los picos del estrógeno que producen estados depresivos, o el aumento de los picos de los estrógenos que producen estados depresivos. Así es. Entonces, en estos casos, lo que nosotros necesitamos es que las personas comiencen a entender que este proceso es un proceso normal, que no es un proceso que refiera a una enfermedad, ¿sí? Como tal no lo es, como tal realmente no lo es. Y este proceso nos ayuda a nosotros para que ustedes tengan una mayor, ¿cómo te diré? Precaución. No precaución, mire, para que sean ustedes más plenas. Ah, ok, sí. O sea, no tienes que tener precaución de nada, digo, porque no te vas a embarazar, ¿no? Ah, no, yo sea, no me refería a eso, ¿a qué te referías? Me refería a precaución de que sepas qué te va a pasar para que lo evites, aquellas cosas que puedan pasar o sean ¿Cómo? menos graves, tomando tus suplementos, preparándote para que prevengas la sintomatología, ¿no? Que no lo puedes evitar, ¿no? Así es. La menstruación no la puedes, No. perdón, la menopausia no la puedes evitar. Así es. Lo que tienes que hacer es que sea más plena esa etapa, Más ¿no? llevadera. Más Exacto, llevadera, ¿no? con que sean menos drásticos los cambios. Así es. Ahora, fíjate que la menstruación puede detenerse antes debido a una enfermedad de una histerectomía. Ajá. Hay muchas damitas que sufren de una histerectomía, o de una salpingohisterectomía, o de una salpingoclastia nada más. Ajá. Y eso puede agudizar los síntomas de la menopausia. Claro. En estos casos hablamos de una menopausia inducida. En Europa y en América del Norte, la menopausia ocurre normalmente cuando la mujer está alrededor de los 50 años de edad. Pero se ha visto que en México ya se presentan menopausias desde los 45 años de edad. Ándale. Eso no es nada raro, ¿no? Has oído que hay personas de 45 que también llegan a los 50 y ya tienen todos los síntomas de la menopausia, ¿no? Así es. Ahora, también pueden tener una influencia genética muy fuerte, como una regla empírica, ¿no? La mujer que empezó la menstruación temprano es más probable que experimente la menopausia Temprano. antes, ¿no? De una manera temprana. Ahora, la perimenopausia, que es lo que yo les decía, o la premenopausia, es el periodo de cambios graduales que llevan a la menopausia. Algunas mujeres pueden experimentar la perimenopausia a los 35 años. La perimenopausia puede tardar unos años o incluso periodos más largos. O sea, estamos hablando de desde 5 Casi hasta no. 10 años. Sí, imagínate 10 años, eso sí, ni te lo sospechas, es lo que te digo, ¿ves? Pues es que muchas veces tú te dejas ir por
pensar que aunque sigues menstruando no estás en la perimenopausia. El hecho de que tú estés menstruando pero que no estés ovulando, ya te está estableciendo dentro de los periodos de la perimenopausia. Claro. ¿No? Ahora, la perimenopausia, te digo a ti, reduce la velocidad de producción de estrógeno y los niveles del mismo, porque hace que se fluctúen. Claro. O sea, desde el momento en que reducen los niveles de producción de estrógeno y progesterona, entonces ya estás en una perimenopausia. Y esto causa los síntomas similares a la pubertad, pero más intensos. Sí. Ahora, la posmenopausia es el periodo después de la menopausia. O sea, hay perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Y la suma de los años entre la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia pueden durar hasta 15 años. 15 años. Pues sí. ¿Qué serían de los 40 a los 55, de los 45 a los 60? Bueno, yo tengo una amiga, Jerry, que está en la perimenopausia y ya tiene 70 años, ¿eh? No me digas. Sí, en serio, ella lo dice. No es cierto, ¿Y sigue con eso? No, Jerry. Y tú la conoces, no te voy a decir el nombre porque se oiría muy mal y qué mal me vería. Así como tú dices, nombre y apellido, órale. No es cierto. ¿A poco tanto tiempo? Pero Jerry la conoce y incluso le puede hablar un día para preguntarle de esta situación y te va a decir, sí, a él le parece muy ya rara porque tiene 70 años. No, pues ya le duró. Ya le duró. Fíjate que a mi mamá mira, no tuvo la nada. menopausia es un trastorno que no es una enfermedad. Así es. Sí, al no ser una enfermedad, hay damas que pueden seguir teniendo síntomas, pero no que precisamente estén presentando el cuadro de la enfermedad. Así es. O sea, pueden estar presentando síntomas. Estos síntomas pueden ser referidos a una alteración del eje hipófisis gonadal. O sea, nosotros tenemos un eje que controla nuestras hormonas y ese eje se llama eje hipófisis gonadal. Ese eje hipófisis gonadal puede presentar la sintomatología de la menopausia, pero no por eso quiere decir que todavía estén presentando la alteración hormonal. O sea, ¿cómo te explicaré? O sea, ya el cambio ya está presente, ¿verdad? Y entonces el hecho de que las personas comiencen a presentar esos síntomas a una edad y que continúen con los síntomas a edades mayores es porque no se ha establecido muy bien el cese del término del periodo. Las personas siguen teniendo lo que se llaman roces hipófisis gonadales. O sea, las personas cuando van a menstruar producen no al mismo tiempo, pero sí en la misma cantidad dos hormonas. Producen estrógenos y producen progesterona. El hecho de que haya un balance entre el estrógeno y la progesterona es lo que genera que la persona tenga su periodo de ovulación, sus periodos fértiles. Cuando se altera la producción de los estrógenos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Comienzan a tener un problema en los picos hormonales. Esos picos hormonales son los que producen que las personas se depriman. Porque cuando tú tienes muy alto el nivel de estrógeno, entonces se inhibe la producción de la aminoácido de triptofano y entonces tú comienzas a tener alteraciones en la producción de la dopamina. Entonces esto es lo que genera que muchas personas se pongan de malas, que tengan problemas de conducta, que se sientan muy deprimidas, ¿no? Y entonces tú comienzas a tener lo que se llaman las alteraciones del cambio de carácter, que es lo que le pasaba a Miriam. Que hasta le decían mi alma y se ponía a llorar. Ay, sí, era horrible. Cuando se comienzan a restablecer los niveles de estrógeno y progesterona, eso quiere decir que no está más alto un nivel que el otro, comienzan a cambiar los estados de ánimo. De manera normal, de manera natural, comienzan a establecerse pues ciclos más estables. Jerry. Vámonos un pequeño corte y regresamos volando con ustedes aquí en su programa Estilo de vida. Y estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa Estilo de vida. Bueno, yo creo que ya hicimos bolas a las señoras, ¿verdad? Un poquito, Jerry, porque sí, de repente como que hubo por ahí alguito que no entendimos. Mira, yo sí. Vamos a explicarlo otra vez para que las damitas se entiendan. Todas las damas producen, no al mismo tiempo, pero sí en la misma cantidad. O sea, me refiero, no es al mismo tiempo que producen estrógenos y progesterona. O sea, producen en una fase el estrógeno y en otra fase la progesterona. No la producen al mismo tiempo, pero sí en la misma cantidad. Cuando hay una alteración en la producción de una de las hormonas, comienzan a presentarse cambios que pueden dar paso a un ciclo que se llama ciclo anovulatorio. O sea, a la menstruación sin óvulo. ¿No? Eso es una etapa de perimenopausia, de premenopausia. Ahora, nosotros
Nosotros tenemos, digo, hombres y mujeres tenemos células que tienen receptores, tanto receptores alfa como receptores beta. Los receptores son los que se encargan de detectar la presencia tanto del estrógeno como de la progesterona en el organismo. Cuando hay el predominio de una hormona mayor sobre otra, entonces, ¿qué ocurre? Comienzan las personas a tener alteraciones en los ciclos hormonales. Cuando hay más estrógeno que progesterona, entonces las damas no ovulan. Al no ovular, la menstruación o no es fértil o no menstruan. Simple y sencillamente. ¿No? Sí. Hay muchas veces cuando las damas tienen más niveles de progesterona que de estrógeno. Cuando tienen más niveles de progesterona que de estrógeno, entonces las damas no ovulan. O sea, no menstruan. Es cuando saben que están embarazadas. Cuando dicen, es que no me bajó. No le bajó porque no está ovulando, se detuvo el proceso de menstruación porque no hay niveles suficientes de estrógenos. Están dictaminados mayores los niveles de progesterona porque ya un óvulo fue fecundado. ¿Por qué tienen que subir los niveles de progesterona? Porque la progesterona va a proteger al producto de que la matriz lo aborte. Porque cuando hay picos altos de estrógeno, ¿qué es lo que ocurre? Comenzamos a tener un proceso de asepsia en la matriz. O sea, el estrógeno va a estimular a que el sistema inmunológico evite que sea agredido nuestro cuerpo. Entonces, viene a limpiar la matriz, la va preparando para que tenga las condiciones necesarias de higiene y de asepsia, para que una vez que se establezca el producto, se mantenga ahí. Entonces, ahí bajan los niveles de estrógeno y suben los niveles de progesterona. Pero al subir los niveles de progesterona, entonces ya no va a ovular, ya no va a menstruar, va a mantener ahí el producto. ¿Sí me entienden esto? Entonces, cuando suben los niveles de estrógeno para limpiar las paredes de la matriz, entonces bajan niveles de ciertas hormonas que tienen que ver precisamente con los estados anímicos. Cuando estas hormonas comienzan a descender por el incremento de los estrógenos, entonces comienzan a estar las damas de malas, comienzan a tener procesos en que no se encuentran bien, lo que te pasaba a ti. Susceptibles, muy susceptibles y molestas. Muy sensibles, más que susceptibles, muy sensibles. Y molestas, no, o sea, no te enojas, nada más te sientes que tú estás deprimido. Yo veo, y es que yo he visto reacciones de personas como mi mamá en el caso de que estaba muy enojada, se molestaba, pero por todo, o sea, hasta porque volaba la mosca, o sea, sí era enojo. Más intolerante. Menos intolerante. Digo, menos intolerante. Menos tolerante, perdón, menos tolerante. No me hagas camote, te estoy diciendo. Menos tolerante, exacto. Más intolerante es menos intolerante. Exacto. Más tolerante. Entonces, eso es porque se alteran los niveles de hormonas. Entonces, durante la perimenopausia, es que se comienzan a producir también ciertos cambios que conllevan a que se encuentren en estados de susceptibilidad las damas. Así es. ¿No? Sí. Porque se alteran los niveles de progesterona, se alteran los niveles de estrógeno, comienza a haber cambios de carácter, ¿no? Se baja también la tiroides, la producción de la T3, se baja poquito, no es de misma calidad. Porque mira, con el envejecimiento normal, la perimenopausia comienza entre los 40 y los 45 años. Esto es una realidad. Los estrógenos, la progesterona y la testosterona pierden sus ciclos rítmicos y comienzan a declinar. La energía disminuye, la sexualidad se desvanece. En muchas mujeres la libido desaparece totalmente. Los dolores de cabeza comienzan, los periodos se vuelven irregulares, la mente se vuelve nebulosa, confundida, olvidadiza. Dicen, no, es que estás ida, estás en las nubes. Sí. Haz de cuenta que todo lo que dijiste menos dolor de cabeza. Ahí es que les da migraña. A mí nunca me dolió ni me ha dolido, bendito Dios, la cabeza. Pero todo lo demás sí. Ahora, la piel y las membranas mucosas comienzan a volverse más secas, más delgadas y arrugarse. Los ojos se apagan, las emociones tienden a inclinarse hacia la ansiedad y la irritabilidad. La incidencia de la depresión clínica se eleva de un modo astronómico. Creo que ya me voy a volver a deprimir. ¡Ay, nos vemos, Jerry! Ahora, 8 de cada 10 mujeres sufren algún grado de perimenopausia y puede prolongarse durante 5 años antes de que se les retire el periodo menstrual por completo. Y ahí es donde te digo que luego ni te enteras porque no crees que eso te está pasando ya. Ah, sí. Ahora, muchas de ellas se les ha diagnosticado de esquizofrenia hasta cáncer, ¿eh? Por eso, ¿verdad? Hay muchas que les pega cañón y que las alteraciones hormonales les dan propensión al cáncer cervicuterino mamario. Es cierto. Ahora,
si ustedes que nos están escuchando tienen algunos de estos síntomas, pues yo les recomendaría que recurrieran a su endocrinólogo y a su ginecólogo. Así es. Y de volada, porque ¿para qué van a sufrir? Ahora, la perimenopausia es el momento adecuado de comenzar una terapia de sustitución. Sí. ¿No? Ahora, puede ser una terapia natural o puede ser una terapia médica. Porque aquí lo que se va a hacer es una terapia de sustitución de estrógenos, progesterona y testosterona. De modo que las hormonas exógenas no originen ningún exceso. ¿A qué nos referimos? Hay hormonas endógenas. Las endógenas son las que el cuerpo produce. Así es. Las exógenas son las que el cuerpo consume vía oral. O inyectadas, o en parches. O sea, hay muchas formas de suministrar hormonas externas al organismo. Sí. Pero estas hormonas exógenas no deben de originar ningún exceso, sino que simplemente repongan la deficiencia del suministro interno. Sí, porque si no quitas el equilibrio. Porque muchas personas comienzan a tomarlas de manera desproporcionada. Sí. Y eso conlleva que en vez de darles un beneficio tengan otros síntomas más severos. Así es. Ahora, incluso los estudios realizados sobre la píldora anticonceptiva y el cáncer de mama confirman que este cambio a medida que se va dando en la vida de las mujeres tiene que ver también con estas tomas anteriores. Así es. Hay muchas mujeres que a raíz de que tomaron muchos anticonceptivos tuvieron una menopausia más severa. Así es. Y hay muchas damitas que precisamente por tomar la hormona sustituta tuvieron mayor propensión a producir cáncer cervicuterino mamario. Así es, y también problemas de circulación y cardíacos. ¿Tú tuviste problemas de circulación y problemas cardíacos? Fue problema de circulación, fue la que me dio la trombosis venosa profunda. Sí. Y fue por ello, y luego me decía a mí el médico que esto, muchas mujeres no lo saben, pero el estar tomando los anticonceptivos te trae problemas fuertes en sangre, en la circulación, y luego cuando ya en menopausia. Ahora, amigas que han estado tomando la terapia esta sustitutiva con las hormonas sintéticas, muchas de ellas, ¿no sabes el problema de varices, Pero por eso es conveniente que su médico les dé la cantidad que realmente necesitan. O sea, que el médico determine en base a los perfiles hormonales en fase lútea, menopáusica y ovulatoria, cuáles son los niveles de hormona que necesitan. Sí. O sea, no se trata de que, me paso a dar unas hormonas porque me acabo de sentir mal y entrar en estado depresivo. Ahorita me las chuto y cuando me siento bien. No, deben de ir con su médico para que él determine cuáles son los niveles en el caso de la toma de terapia hormonal sustituta. Sí. ¿No? Sí. Ahora, en la perimenopausia los beneficios de la terapia de sustitución hormonal sobrepasa con mucho los pequeños riesgos que todavía siguen existiendo. Porque hay damitas que es preferible que tomen su terapia hormonal de reemplazo a que se queden con toda la sintomatología. Sí, claro. Entonces el médico puede ir cubriendo los riesgos que puedan irse presentando. Claro. ¿No? Ahora, aquí vamos a ver cómo se van restableciendo los niveles de memoria, emocionales, de sexualidad, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es una razón por la cual deben ustedes de hacerse sus estudios de manera regular, para que no tengan ese tipo de problemas, pues con el paso de los años, ¿no? Ahora, hay algunas terapias, naturales, a base de isobioflavonas, que ayudan mucho a que las damas no tengan tantos, síntomas. ¿Por qué? Porque estas sustancias se llaman isobioflavonas, que son unos antioxidantes de la familia de los flavonoides, ayudan a impactarse de los receptores. Los receptores que les llamamos a ustedes los receptores alfa y los receptores beta, son receptores que pueden tener la impresión de que existe la hormona en el organismo sin que forzosamente estén tomando las hormonas.